Comenzamos esta celebración del quinto domingo después de Pentecostés en el nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, utiliza nuestras vidas para alcanzar al mundo con tu amor. Muévenos por tu Espíritu a ser prójimo de los necesitados, sirviéndoles con corazones dispuestos. Por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios ahora y siempre. Amén. Santo Evangelio para hoy es en San Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37 y leemos así. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron, y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días. Se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Pues ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí el Santo Evangelio para hoy. Hoy leemos la conocida parábola del buen samaritano, parábola que no solo invita al compromiso con quienes sufren, sino que su contenido nos llama a pensar en cómo vivir con coherencia nuestra fe. El texto está situado entre los pasajes del viaje de Jesús de Cafarnaúm a Jerusalén, y el punto de partida es el encuentro entre el Señor y un maestro de la ley. Este hombre pertenece a un grupo que se distinguía por su erudición en la ley, la cual practicaban poco, y se acerca al Señor desde la posición de poder que la estructura religiosa le concedía, pretendiendo ponerlo a prueba. Es claro que a Jesús no le interesa entrar en discusión, por eso, ante su pregunta, el Señor responde remitiéndolo a sus conocimientos, a encontrar respuesta en sus tradiciones y su universo religioso. Pero el maestro de la ley no parece quedar satisfecho con la contestación, porque Jesús no dijo nada que pueda comprometerlo. Por eso insiste: ¿y quién es mi prójimo? Quizás una respuesta teórica hubiera dado pie a un enfrentamiento. Sin embargo, Jesús prefiere una respuesta abierta, que genere reflexión.
Sobre la cuestión del prójimo no se puede teorizar, hay que ir más allá del discurso, porque el prójimo hay que actuar, y no para alcanzar la vida eterna, sino para recuperar su dignidad. En la parábola aparecerán personajes o grupos de personas cuyas diferentes actitudes serán usadas por Jesús para que nos cuestionemos lo que necesitamos movilizar para vivir más auténticamente nuestra fe. Por un lado, el hombre malherido que es asaltado por unos bandidos. Es cierto, el camino que hacía era una ruta insegura, ideal para los salteadores, muchos de ellos desesperados por el empobrecimiento que generaba la carga impositiva del Imperio Romano. Y este hombre malherido es visto por tres personajes que representan tres posiciones ante la necesidad del prójimo. Los tres pasan por donde está y lo ven, pero solo uno reacciona implicándose en la situación. El sacerdote da un rodeo y sigue de largo. Le interesa y cuida más su pureza ritual. Otro tanto sucede con el levita. La narración da un vuelco cuando entra en escena un samaritano, cuya actitud contrasta y pone en evidencia a los servidores del templo. Jesús no inventa este personaje por casualidad. Hay una clara intención de desmontar los elementos inútiles y deshumanizadores de la ley. Los samaritanos eran muy mal vistos por los judíos, porque sus creencias pasaban por otro lado y no pertenecían al pueblo elegido. Por eso, el samaritano no tiene ataduras a la ley, va más allá de las normas paralizantes. Su reacción es una clara referencia a lo que Jesús quiere que vivamos con respecto al prójimo. Primero siente compasión, se hermana en el sufrimiento, pero esto no basta. No podemos permanecer en un limbo empático. La compasión lo mueve a actuar de manera concreta y dando de sí mismo mucho más que tan solo sentimientos. Este es el camino de Jesús y al que somos llamados. No olvidemos que el origen de todo esto es la pregunta de un maestro de la ley: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús es radical en su propuesta a través de esta parábola. La vida eterna, la salvación, pasa por reconocer mi dignidad y la dignidad de quien tengo al lado, no porque hacer el bien vaya a salvarme, sino porque es mi hermano, mi hermana. Si miramos al prójimo desde los aspectos más periféricos de la vida, sus roles, culturas, ideologías, solo llegaremos a una vida individualista, egocéntrica y poco solidaria. Muchas veces damos rodeos para no hacernos cargos del prójimo y nos conformamos con tener la conciencia tranquila. Pero la fe no solo debe ser comprometida, sino también transformadora. Que el Señor nos libre de todo aquello que nos paraliza y nos mantiene en una zona de confort religioso. Amén. El próximo domingo tendremos liturgia de la palabra en nuestro Salvador de Montevideo a las 10:30 de la mañana y culto con Santa Cena en la Resurrección de Rivera a las 10 de la mañana. El lunes continuaremos con nuestro estudio bíblico por Zoom a las 18 horas trabajando sobre la Epístola a los Romanos. El miércoles el devocional, el viernes la pequeña meditación y el sábado la vianda solidaria. Puedes seguir todas nuestras actividades por nuestra página de Facebook. Reciban la bendición del Todopoderoso Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga compasión de ti. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.